Muy bien. Interpretando tablas y gráficos estadísticos. Para nosotros, para poder interpretar una tabla estadística, primero tenemos que saber cómo se arma y de dónde salen esos valores. Para saber entender un gráfico estadístico, lo mismo, tenemos que saber cómo se arman esos gráficos. Los gráficos se arman a través de las tablas estadísticas. ¿Cómo arman esos diagramas de barras y demás? Me dicen fácilmente Excel, me dicen, ¿no? Pero tenemos que saber armar esas tablas, digamos, ¿no? Los gráficos los genera Excel, perfecto, pero nosotros somos ahí las personas que vamos a meter los datos, vamos a ordenar, vamos a programar cómo van a salir esos datos, ¿no? Así que es importante este tema en la parte de estadística. De aquí para adelante vamos a hacer puros ejercicios, ¿ya? ¿Qué ventajas van a tener con los demás bachilleres que van a salir de otros colegios? Es que ustedes van a saber estadística, y si ustedes preguntan a algunos de sus amigos, colegas que estudian alguna ingeniería, pregúntenle qué tan difícil es estadística, qué tan complejo, qué tanto les ayuda, ¿ya? Y se van a dar cuenta que ustedes van a tener una gran ventaja al saber todo esto, ¿ya? Igual a sus padres. Empecemos. Tablas y gráficas estadísticas. Vamos a leer un poco esto rapidito para entender un poco qué son las tablas y gráficos estadísticos. No dice, en todo estudio o investigación estadística se requiere medir las características en los individuos, objetos o cosas de interés. De esta manera se obtiene una colección de valores de la variable correspondiente, es decir, se genera un conjunto de datos, ya sea una población estadística o una muestra estadística. Como ya fueron viendo, ya hicimos el trabajo, ya recolectamos esos datos, ¿no? Ya hemos planteado para qué es, digamos, ¿no? Hemos determinado nuestra muestra estadística. Ya hemos realizado ese trabajo a través de conjuntos de datos, ¿no? Las tablas estadísticas permiten resumir la información. En la primera columna aparece la variable de estudio y los valores que puede tomar. En la o las siguientes columnas aparecen las frecuencias absolutas u otros que el estudio requiera. Rápida pregunta, ¿qué entiende por frecuencia? Con sus palabras, participe por favor. Me van a decir que nunca han utilizado ese término frecuencia. ¿Con qué frecuencia hace un trabajo? Yo frecuento el cine, yo frecuento... Es el número de veces que se hace algo. Exacto, lo dijiste perfecto, Camila. El número de veces que se hace algo, que se repite algo, ¿no? ¿Algún otro concepto de qué es frecuencia? ¿Nadie? Ya. El porcentaje de veces que se usa algo o de lo que estamos viendo en esa estadística. Sí, se puede representar por porcentaje. ¿Está bien? ¿Está bien, Luana? También son vibraciones, ondas. Si lo vemos en la parte de física, ¿no? Pero si hablamos de esas vibraciones o ondas, es una repetición. No sé si han avanzado ya senos, cosenos, cómo se representan los gráficos, ¿verdad? Son como curvitas que se repiten y dice, hay que ver la frecuencia con la que se repiten estas curvitas, ¿verdad? Hallamos la frecuencia, ¿no? Es repetición. Entonces, frecuencia es sinónimo de repetir algo, ¿no? Yo frecuentemente voy a la misa todos los domingos. Yo frecuentemente hago caso a mi profesor. Yo frecuentemente voy a los 15. Bueno, en este caso ya nadie va a 15, ¿no? Se lo merecían. No, mentira. Componente es una tabla. Entonces, Ojalá se quede sin cumpleaños. no, mi cumpleaños es el 12, así que hasta eso va a estar todo bien, se los aseguro. Usted no sabe lo que puede pasar. Las ¿Usted se está estadísticas... burlando porque nos ¿Entonces están de vibrando qué? en 15? No se atreva, le puede salir el tiempo por la culatra. Me amenazan, está bien. ¿Qué tan agresiva? Cuidadingo. Sigamos, no nos olvidemos que están grabando esta clase, por favor, jóvenes, ¿ya? Título. Componente es una tabla estadística. Las tablas estadísticas están compuestas por título, encabezado, cuerpo de tabla y final. Esta es una estructura básica de una tabla, digamos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una tabla estadística donde tenemos el título, ¿verdad? Aquí tenemos la variable. Aquí tenemos el número de alumnos según este ejercicio y la fuente. Dice que esta es una tabla estadística que resultó de una encuesta contenida en un proyecto escolar 2008, dice, ¿no? Donde se determinó el tipo de sangre de diferentes números de alumnos.
Tenemos aquí que 22 alumnos tienen ORH positivo y así sucesivamente. En total se entrevistó a 50 alumnos. Ya, eso es una tabla estadística. Ahora vamos a hallar la frecuencia, la distribución de frecuencias. Las primeras tareas de la estadística descriptiva son ordenar, clasificar y resumir los datos obtenidos en alguna investigación. Para ello se concentran en tablas de frecuencia que pueden ser de los siguientes tipos. Ya nosotros hemos limpiado nuestros datos, ¿verdad? Nos tocaría ahora ordenar, clasificar y resumir los datos obtenidos en estas tablas, donde vamos a hallar la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, acumulada y relativa acumulada. De memoria esto. El tipo de frecuencia, frecuencia absoluta, relativa acumulada y relativa acumulada. Eso es lo que vamos a hallar. Vamos a armar tablas relacionadas a este tipo de frecuencia. Con el análisis de la distribución de frecuencia se puede determinar las tendencias de la variable de estudio. Recordemos que la variable de estudio puede ser nominal, ordinal, discreta, continua, y que estas características incidirán en las construcciones de tablas estadísticas, ¿no? Vamos a saltar esta parte de tipos de frecuencia para ir directamente al ejercicio, ¿ya? Para este ejercicio vamos a armar una tabla de distribución de frecuencia sin intervalos de clase. Ya van a entender este concepto de intervalos de clase cuando entremos al siguiente ejemplo que va a ser para la próxima clase, ¿ya? Para este ejemplo vamos a trabajar con la variable numérica discreta edad. Les pasé la tablita donde están todas las edades, ¿verdad? Esas edades las recolecté yo de la encuesta que fuimos realizando de el uso de computadora en el colegio, ¿verdad? Esas son todas las edades que he podido recolectar, obviamente limpiando mis datos, ¿no? En total son 51 datos. N va a representar la cantidad de datos que está en nuestra tabla. Memoricen eso. N minúscula. Al que me ponga N mayúscula para representar los datos de una tabla, mal. Manejemos términos. De aquí para adelante vamos a manejar términos, ¿ya? N minúscula va a representar entonces la cantidad de datos. Esta es la tabla que ustedes tienen, son 51 datos total de las edades, ¿no? Ese es el trabajo de campo, ese es el trabajo que ya hemos realizado. Ahora vamos a realizar el trabajo de escritorio. Primeramente vamos a encontrar los valores máximos y los valores mínimos. Según lo que dice acá, el valor máximo de estos datos es 18 y el valor mínimo es 13. El valor máximo va a ser representado por la letra M mayúscula y el valor mínimo por la M minúscula. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? Muevan la cabeza si se entendió. ¿Ya? Sí, ya, perfecto. Ahora vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Aquí yo ya los ordené. Tengo aquí todos los 13. Vean la pantalla, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18. Perfecto. Ya he ordenado mis datos. Todos saquen su calculadora. Necesito que estén con la calculadora en la mano. Calculadora científica, le dije, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a determinar el número de intervalos o categorías, o dicho de otra manera, el número de filas que va a tener nuestra tabla. Filas nos referimos a las que están en el sentido horizontal, ¿verdad? Y columnas las que están en el sentido vertical. Lo que vamos a determinar es el número de filas de nuestra tablita que vamos a armar. Perdón. ¿Ya? Para ello, lo vamos a representar con la letra NI mayúscula, donde NI mayúscula va a ser igual a 1 más 3,33, aquí vamos a poner por, perdón, sigo mal, por el logaritmo de n. ¿Ya? ¿Qué es logaritmo? No han avanzado esto en matemática, esto lo van a ver cuando estén el próximo año en la pre-promo. ¿Ya? Pero por el momento ya se los voy presentando, es una función matemática muy compleja, ¿ya? Para resumir datos, que lo van a ver más adelante, pero solamente lo vamos a utilizar en esta parte para determinar el número de intervalos. Entonces coloquen en su calculadora 1 más 3,33 por logaritmo, que el logaritmo
está aquí situado según esta imagen. Esta es la Casio común que todos tienen. Logaritmo, y ponen, si es que les sale entre paréntesis, o si directamente les pueden poner el valor de n. N habíamos dicho que es igual a 51, ¿verdad? ¿Cuánto sale ese valor? 6.68. 6,68. Ya, 68. 6.68 dice, ¿no? ¿A quién no le salió ese valor o quién no pudo? Avíseme, estamos a tiempo, recién estamos empezando a hacer cálculos. Yo 6,6. ¿Está bien? Eso es lo que salió, Betsy. 6,6. ¿Alguien más? Yo no hablé, fue Alicia. Ah, perdón, Alicia. Perdón. Ya, ¿alguien no pudo sacar ese dato? 6,68. Yo no encontré la N. No, N. No, N es el- acabo de decir que N es la cantidad, 51, los Ajá. datos Ah, que ya, preparaste. 51. Sí, exactamente. Ay, ahora sí, gracias. ¿Ve? Entonces, N representa a la cantidad de datos, ¿verdad? Ojo con eso. Esta es la fórmula de Excel, para ponerlo en el Excel y para poder sacarlo, ¿ya? Este documento se los voy a pasar. Logaritmo de 10, tan. Hay algunas calculadoras que les piden, les sale el logaritmo y les pone un cuadradito abajo. A ese cuadradito tienen que ponerle 10, ¿ya? Para esas personas Profe, que... siempre tiene que ser 10. Pero depende, si tu calculadora no te pide que pongas ese 10, no lo pones, pero si... Es que sí pide. Ah, ¿te pide a ti? Sí, siempre Sí. para Sí, a mí igual. ya, entonces ponen 10. Ya, o sea, en el cuadradito de abajo le ponen 10 y ya a la siguiente le ponen el valor de n, ¿verdad? ¿Me Ya, confirma si gracias. puede ya? Porque si no Calculadoras puede, de ricos ahí. sí es verdad eso. No, mentira. Bueno, después van a decir, el profesor mucho hace bullying a los ricos del curso. No, mentira. Ya, entonces, sigamos. La anchura de clase, ojo con esto. Por si acaso, en el ejercicio, si se acuerdan, dijimos que no íbamos a considerar la anchura de clase. De todas maneras, vamos a verificar la anchura de clase. Perdón, me salté esta parte. Como NI nos salió 6,68, vamos a adoptar 6 porque no puedo redondearlo a 7 en esta parte. Ojo, solamente en esta parte no puedo redondear. Me voy al número Entero. sin redondear, al número entero. Perfecto, gracias por el aporte. Entonces, pero la manera de hallar NI con esta fórmula no es la única manera. Hay hartísimas. Si ustedes empiezan a buscar cómo hallar los intervalos de categorías en internet, le van a salir hartísimas fórmulas. Pero para nosotros vamos a utilizar esta fórmula, la regla de Stubers, ¿ya? Que era un matemático. Vamos a adoptar para este ejercicio el número 6, ¿ya? La anchura de clase. La anchura de clase se determina con la siguiente fórmula. Va a estar representada por la letra C, C minúscula, aquí está mal, es C minúscula, ¿ya? Y C minúscula va a ser igual a R mayúscula, R minúscula dividido entre NI. Este valor, por si acaso, es uno solo, ¿ya? Donde este valor va a ser igual a M mayúscula sobre M minúscula. ¿Qué era M mayúscula? Era la cantidad máxima. Y M minúscula. La cantidad Mínima. mínima. El valor mínimo. Sí, exactamente. Hacemos esa resta y nos sale 18 menos 13 igual a 5, ¿verdad? Ya hemos hallado el valor, este valor. Entonces, como nos salió 5, lo vamos a reemplazar en la fórmula de C, ¿no? Este 5 lo vamos a subir en la parte de arriba y NI equivale a 6, ¿no? Entonces, C va a ser igual a 5 dividido entre 6. Esto es igual a 0,8. Y aquí sí redondeamos a igual a 1. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? Ahora, para ver si vamos a considerar o no anchura de clase, vamos a utilizar esta fórmula. R tiene que ser mayor a este valor que ya hemos hallado. Para hallar R, vamos a multiplicar el valor de C minúscula, vamos a poner así C minúscula, por NI, donde C que hemos hallado es igual a 1. ¿Verdad? NI es igual a 6, que lo hemos hallado acá. Entonces, 1 por 6 es 6. Por lo tanto, R mayúscula sí, efectivamente, es mayor
a este valor R, ¿no? Entonces, supuestamente, aquí sí deberíamos utilizar anchura de clase. Pero vamos a leer qué nos dice la teoría. Dice, si la condición no cumple, entonces no creamos intervalos de clase. Pero en este caso sí cumple. Pero también, pero si el valor de C es igual a 1, entonces no creamos intervalos de clase. Entonces aquí hay dos condiciones para tomar en cuenta un intervalo de clase. Si C es igual a 1, no tomamos en cuenta la anchura de clase. Si no se cumple esta condición, no tomamos la anchura de clase. ¿Se entiende esta parte? Cuando no considerar, esta es una verificación. En este caso, no lo vamos a considerar la anchura de clase porque nos salió igual a 1. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante cuando vamos a considerar la anchura de clase. ¿Ya? Ahora, una vez realizado todos estos pequeños cálculos que hemos hecho, ¿ya? Ahora sí vamos a empezar a armar nuestra tabla de frecuencia. Y aquí empieza lo tedioso, no difícil por si acaso, así que presten atención, ¿ya? Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta va a ser representada por F minúscula y la letra I. Frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula y la letra I, ¿no? Frecuencia relativa, Y sub I minúscula, y frecuencia relativa acumulada, Y sub I mayúscula. Aquí están todas las fórmulas de cómo hallar esos valores. ¿Ya? Entonces, en sus exámenes prácticos, trabajos que hagan, van a manejar esta nomenclatura. ¿Ya? F minúscula, F mayúscula, Y minúscula y Y minúscula. Donde I, ahorita van a ver qué valores le vamos a dar. ¿Ya? Estos son los valores que vamos a ir encontrando para hacer la tabla. ¿Ya? Identificamos todos los datos que se repiten, dice. Vamos a empezar. Entonces, empezamos. Armamos esta tablita. Ponemos KI, ¿ya? Donde I va a estar representado por el valor de la posición. Esto, si se dan cuenta, este número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es la cantidad de filas que hemos hallado acá, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? 6, digamos, que significa número de intervalos o número de filas, ¿verdad? Entonces hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hemos enumerado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el valor de KI, ¿ya? Límites. Límites es la cantidad de variables que se repiten. ¿A qué me voy? Aquí vemos los datos ya ordenados, ¿no? Estamos viendo que el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18 son los números que están compuestos en nuestra tabla, ¿no? Entonces, esos números los voy a pasar a esta columna, que son 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? ¿Saben de dónde saqué estos valores? Ya, muevan su cabeza si sí o no. Y si quieren hablar, activan su micrófono. ¿Ya? Tal vez sea un poquito cansador o un poquito, me está diciendo, profe, va muy lento. Del 1 al 6, ¿de dónde sacó? O sea, solo como... Ya. Repito otra vez. Como ya dice que el KI está en función del NI. Ya aquí dice, está escrito eso para que lo puedan revisar. ¿Y qué es NI? NI ya lo hemos hallado acá, ¿verdad? Que es el número 6. Que significa el número de filas. Ya. Como habíamos visto, las filas son todas las horizontales. Como dice que son 6, entonces voy a crear 6 filas, ¿verdad? Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y las voy a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el KI. ¿Ya? Ya. Límites está en función a los datos que se repiten en nuestra tabla. 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O todavía? Sí. Ya, El número 1 va, o sea, el 13 va porque son los que más tienen o... No. O es Solamente, así por... no, estoy anotando primeramente de menor a mayor. ¿Ya? Ah, ya. Como yo he identificado cuáles son los números que se repiten acá, es el 13, ¿verdad? Está aquí, es el 14, el 15,
el 15, el 16, 17, 18. Por eso yo los ordené de menor a mayor. ¿Ya? ¿Se Ya, entiende? gracias. Entonces, esa es la importancia de ordenar datos primero jóvenes, ¿ya? De menor a mayor. Todos tienen que saber esto porque todos van a hacer esto en su proyecto, ¿ya? Ahora, identificamos cuántas veces, voy a borrar esto, cuántas veces se repite esos valores y lo colocamos en la columna de frecuencia absoluta. Entonces, añadimos la nueva columna que se llama frecuencia absoluta, que está representada por F minúscula y la letra I, ¿ya? Ahora, yo quiero que sus tablas de ustedes, ahorita agarren sus tablas, las que tienen a mano, y me empiecen a dictar cuántas veces se repite 13, cuántas veces se repite 14, cuántas veces se repite 15, cuántas veces se repite 16, cuántas veces se repite 17 y cuántas veces se repite 18. Me empiezan a dictar. Cinco, el 13, el 14, 22, el 15, 22, el 16, 1, 17, 1, 18, 1. ¿Me confirman, jóvenes? Gracias, Alicia. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí. Ya, ahora quiero que me sumen. Ya, cuando yo les diga sumatoria, yo sé que ustedes han llevado ya en Excel esto. Cuando ponen igual suma de una columna, eso es sumatoria. Cuando yo les diga sumatoria de esta columna, entonces todos ustedes empiezan a sumar todos los valores de esta columna. ¿Cuánto sale la sumatoria de esta columna? 52. 52. Entonces, hay algo que está mal acá. Porque son 51. Exactamente. A ver, entonces, recuenten, verifiquen estos datos. Profe, ahí como Yo me acordaba. 16 no se repite una vez, sino dos Son veces. 2 16, profe. Ya. ¿Qué se estaban acordando? No. Ya. Eran bueno. 18 veces que se repetía el 15, parece, no me acuerdo. Parece, no me acuerdo. Vamos, jóvenes, seriedad. Eso tienen que hacer en su examen. Es solamente contar. Profe, son 20 veces que se repite el 15. Ya. Verifiquen. Pueden ir sumando estos valores para ver si da 51 o si no da. Sí, da 51. ¿Sí? Ya, 51. 51 sale, profe. Ya. 20, profe, son 20. Ya. Entonces ya está bien. Entonces hemos contado la frecuencia absoluta. Entonces la frecuencia absoluta es las veces que se repite un valor, ¿no? ¿Ya? Ahora aquí quiero que manejen el siguiente término. Cuando yo les diga cuánto es el valor de f sub 3, ustedes me van a decir es 20. ¿Por qué? I va a ser representado por el número de fila. ¿Ya? Si yo les digo F3, ustedes me van a decir 20, porque está en la fila número 3. Y adopta el valor, todos estos valores. ¿Ya? Pregunta rápida, ¿cuánto vale F6? 1, No. F2. 22. 22. Ya, se entiende entonces, ¿no? Está claro qué valor, Casi digo 14. qué valor adopta la letra I, ¿no? Son términos matemáticos, jóvenes, ¿ya? Yo trato de hablar un poquito, o sea, tratar de explicarlo más, ¿cómo se podría decir? Menos matemático, digamos, no más a lo común, ¿ya? Porque si yo le explico, sub I es igual a la sumatoria de la constante, bla, bla, y después hablar términos matemáticos, los voy a terminar chipando, ¿ya? Sí, seguimos entonces, ¿ya? La sumatoria de la tabla de frecuencia absoluta tiene que ser igual a n igual a 51. Efectivamente sí dio 51, ¿no? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Ahora vamos a encontrar la frecuencia absoluta acumulada, donde el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada va a ser el primer valor de la frecuencia, perdón, de la frecuencia absoluta. ¿Qué significa esto? Dicho de otra manera, así rapidito. Vamos a copiar este valor de acá y lo vamos a colocar acá. Solamente el primer valor para la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Ese es el primer paso. O sea,
Estábamos en esta tabla, añadimos una nueva columna, ¿no? Y le pusimos el nombre frecuencia absoluta acumulada. Primer paso, copio este valor aquí a esta casilla de acá, ¿no? Ese es el primer paso. ¿Ya? Que es F1 es igual a F minúscula 1. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. Uno en la cabeza, ya. Perfecto, gracias. No, Betsy dice que no. ¿No entendiste, Betsy? Ah, tu chiste. Ya. Sigamos. No, en serio no lo entendí. ¿De verdad? Ya. Sí. No hay problema, vamos a explicar. Profe, una pregunta. Dígame. Ahí decía F1 mayúscula igual a F1 minúscula. ¿Sí? Y acá está al revés. ¿Dónde está al revés? Ahí en la tabla primero empieza con F minúscula. No importa. No le entiendo. Ah, el orden no altera el resultado. Puedo yo decir lo mismo acá, digamos, ¿no? F es igual. Ya. No No, es altera. que todo altera eso. Ya no se enoje, Maribérica, casi me El trató. orden de los Ya. productos no altera el resultado. Ya, Entonces, Solo profe, altera. para sacar esa frecuencia acumulada, ¿es solo reemplazar los datos? por eso estamos haciendo por paso. Lo estoy haciendo lento para que ustedes entiendan. El primer paso para hallar la frecuencia absoluta acumulada, no sé si les parece si les parece bien cómo lo estoy haciendo un poquito lento para que me entiendan, porque yo puedo dispararme ahorita y no me van a entender, yo se los aseguro. Primer paso, yo copio, primer paso, solamente yo copio este valor de acá, ¿ya? Así directo y fácil se los digo. Ese es su primer paso para esta tabla. Para los demás valores vamos a aplicar la fórmula, ¿ya? Solamente para el primer valor. ¿Se entendió? Betsy, ¿me entendiste? Sí, sí. Para los demás valores vamos a aplicar ahorita una fórmula. Ya. Encontramos los siguientes valores aplicando la fórmula de la frecuencia. No tengan cuidado, jóvenes, lo estoy grabando todo y lo voy a subir a YouTube y de todas maneras les voy a pasar este documento para que los tengan. ¿Ya? Ya sabemos entonces que la frecuencia absoluta acumulada está representada por la F mayúscula, ¿no? Donde esta es su representación matemática, ¿ya? Me parece conveniente, para no explicarle mucho sobre esto por términos matemáticos, para no chiparlo, le voy a explicar de la siguiente manera, ¿ya? Para hallar el siguiente valor, voy a sumar 22 más 5. Así en zigzag, no sé si se entiende. ¿Cuánto es 22 más 5? 27. 27, ¿verdad? El Sí. siguiente valor va a ser lo mismo. 20 más 27. 47. 47. El siguiente, atiendan, el siguiente valor lo mismo. 2 más 47. 49. Siguiente. 50. Y finalmente, 51. 51. Entonces, hemos cumplido con la fórmula que nos dice que F sub 2 más F sub 1 es igual a 22 más 5, ¿verdad? Entonces, estamos sumando el valor de F sub 2 con el valor anterior de F sub 1 mayúscula. O sea, yo sé que se escucha un poco chipado, digamos, utilizando términos matemáticos, pero para que ustedes me entiendan y sea más directo, para hallar estos valores van a hacer la sumatoria intercalada, ¿verdad? No, profe, más sencillo. Suma 22 más 5. Tiene esa cantidad y le va sumando lo de abajo, que es a lo criollo, no se complique. Sí, es que es Eso lo he necesario. hecho de un copiense, Sí. yo lo entendía. No que esté Suma ahí, uno ¿no? de arriba, suma Lo uno que de pasa abajo. es que yo tengo que familiarizarme con los términos matemáticos. ¿Por qué? Porque si alguien acá quiere buscar en un libro de matemática o entra a la universidad, no se lo van a explicar así, jóvenes. Como yo le estoy diciendo que y se intercala y listo. Van a empezar a decir, van a usar esta fórmula y ustedes lo apliquen y ustedes tienen que entender, digamos. ¿Me entienden? Por eso es que yo les muestro un poco cómo se escribe de forma matemática. ¿Ya? Ya me perdí. Matemáticos, un asco. Sí, es un poquito más complejo. ¿Ya? ¿Quién se perdió? Para que le explique otra vez. Sin miedo, estamos aquí para aprender. Tengan en cuenta que... Habla, Karen. Ya, tengan en cuenta, jóvenes, que este es el momento para corregir. Después, más adelante, no voy a estar repitiendo otra vez esto. Ya, vamos a volver a armarlo. Entendí, pero ya me perdí. Ya. Habíamos quedado que vamos a copiar... Ya, silencio, voy a repetir otra vez. Habíamos quedado que el primer valor es la copia del valor de acá.
¿verdad? Para hallar el siguiente valor, entonces vamos a sumar 5 más 22. ¿Ya? 27. Para hallar este valor de acá, vamos a sumar 27 más 20, que sale 47. ¿Está viendo la sumatoria cómo estoy haciendo? Así de esta manera, ¿verdad? Este con este con este, ¿no? Entonces el primero solamente se le copia el de al lado. Sí, solamente el de al lado. Ah, ya, ok. Y así va empezando haciendo la sumatoria. 5 más 22, 27. 27 más 20, 47, ¿no? 47 más 2, 50, ¿no? 50 más 1, creo que me equivoqué en un lado. Ayúdenme, ¿me salvan? 49. Ajá. ¿Ves que no están atentas? Me están haciendo ahí. 50, Y 51. 51. ¿Ya? Así es como se arma la tabla de frecuencia absoluta acumulada. Como su nombre lo dice, es la acumulación de datos que uno va sumando. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Ya. Ahora, para ver si esta tabla está bien, si armamos bien, tenemos que verificar que el último valor sea igual a n. Entonces, el último valor es igual a 51, ¿verdad? Entonces, hemos armado bien la tabla. ¿Ya? Aprenda cómo armar esta tabla porque va a haber el caso de que yo les dé así una tabla incompleta, sin estos valores, y ustedes van a tener que aprender a llenarlo. ¿Ya? Por eso le digo que es importante que sepan esto, ¿no? Aquí es 47, ¿no? 47. Ya. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. Ya añadimos la nueva columna que se llama la frecuencia relativa. Aplicamos la fórmula para encontrar la frecuencia relativa, donde nos dice que es la división entre f sub i sobre n. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Vamos a borrar estos datos porque yo quiero que ustedes los hallen. Vamos a dividir, vamos a trabajar con esta tabla de acá. Con la de acá, porque usted dice que trabajamos con F minúscula, ¿verdad? En la fórmula, ¿ya? Y ese valor lo vamos a dividir entre n. ¿Cuánto es n? 51, ¿verdad? Entonces, vamos a dividir 5 entre 51, nos va a salir 0,10. Para expresarlo en porcentaje, lo vamos a multiplicar por 100. Y esto nos sale el 10%. Siguiente valor. ¿Alguien lo puede sacar? ¿Si me entendió? ¿43%, profe? 43%. Entonces, el siguiente valor trabajó de la siguiente manera. El 22 lo dividió entre 51 y lo multiplicó por 100 para expresarlo en porcentaje, ¿verdad? Siguiente valor, 20. 39%. Siguiente. 3%. 4. 3 o 4. 4. Vamos a sacarlo. Aquí está el problemita este de redondeo. Sale 3.92. A mí me sale 3.92. Ya, por ¿Es eso 4? Sí, es 4 redondeado. ¿Es 4? Ya, entonces Ajá, sí, es 4. ¿quieren que Redondeado. voy a explicar el redondeo rapidito así para las personas que todavía no se acuerdan? ¿Ya? Estamos sacando, por favor, para los demás, paciencia con los demás compañeros que se están recordando, ¿ya? Estamos sacando el valor de 2 dividido entre 51, creo que es, ¿no? 2 Sí. dividido entre 51 nos sale 0,039. Como es 39, yo lo puedo redondear a 0,04, ¿verdad? 0.04. Y esto lo voy a expresar en porcentaje, que va a ser igual por 100, y va a ser 4%. ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Los siguientes valores cuánto es? 2. A mí me salió 2. 2, y el siguiente 2 igual, ¿no? También, Sí. 2.
Ya. Entonces, jóvenes, para verificar si ustedes hicieron bien esto, todo esto tiene que sumado, tiene que darle 100%. ¿Me confirma, por favor? Sí, sí, da, profe. Sí, da 100. Sí, da 100. Sí, da 100. Da 100. Ya. Ahora, la frecuencia relativa, jóvenes, es la expresión de la frecuencia absoluta en porcentaje. ¿Qué nos dicen estos valores de porcentaje así a simple vista? ¿Alguien le entiende qué significa este 10, 43%, 39%, 4, 2%? ¿Alguien me puede decir qué significa? El porcentaje de de las edades, Exacto. pero el porcentaje. Me está diciendo aquí que el 43% de las personas que yo encuesté tienen 14 años. Me está diciendo que el 39% de las personas que yo encuesté tienen 15 años. Me está diciendo que el 4% de las personas que yo encuesté tienen 16 años y así sucesivamente. ¿Ya? Esto ya nos sirve para analizar, ya sabemos sacar entonces la frecuencia relativa. Para eso es. Y esto ya lo podemos expresar en gráficos estadísticos. ¿Se dan cuenta? Perdón. Ya. Entonces ya hemos verificado que sale el 100%, ¿no? Bien, belleza. Ahora vamos a empezar a armar la frecuencia relativa acumulada, que es similar a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué es similar? Porque el procedimiento es casi igual, por no decirlo igual, ¿ya? Entonces, lo mismo. De la tabla de acá, copiamos el primer valor a esta columna. Y1, Y minúscula es igual a Y1. Ese es el primer paso, copiar este valor con a esta casilla, ¿no? El siguiente paso es aplicar la fórmula de sumatoria o sumatoria intercalada, ¿verdad? La que estábamos haciendo. ¿Ya? ¿Me van a ayudar, por favor? ¿Cuál es este valor? 53%, ¿verdad? Que es la sumatoria de 10 con 43. 53 más 39. 92. 92. 4 más 92. 96. 96. 96 más 2. 98. 98. 98 más 2. 100. Perfecto. Entonces, como es 100%, está bien, hemos armado bien nuestra frecuencia relativa acumulada. Y así es como, jóvenes, armamos nuestras tablas de frecuencia para poder, ahora sí, armar nuestros grafiquitos, digamos, ¿no? Las tortas, todo lo que conocemos. Pero todo eso se basa en esta tabla estadística. Pero solamente hemos trabajado sin el ancho de clase, que es esto de acá, que ya vamos a, bueno, ya después les voy a explicar cuándo se trabaja con ancho de clase. ¿Ya? Directamente hemos puesto todos los variables, hemos determinado cuántas veces se repite y lo hemos representado en porcentaje. ¿Se entendió? Más o menos. Profe, Dígame. Sí. lo que pasa, en lo último solo sumó igual que hizo hace rato. Exacto, por eso dice que es similar. Es similar a lo otro. Lo que se diferencia es que está expresado en porcentaje. Nada más. El procedimiento es lo mismo. Sumatoria en zigzag, ¿verdad? En todo caso, digamos, pasa que, o sea, que usted nos dé eso para hacer, o cualquier vez que nos toca hacer eso. Si en esta frecuencia relativa acumulada y que si uno no le pone el porcentaje, ¿afectaría así mucho a que la tabla llegue a tener sus resultados? Si usted no le pone el porcentaje, usted lo puede colocar acá arribita, por ciento directamente, y usted ya no le coloca aquí el porcentaje, porque usted se entiende. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Porque usted, el Excel, le puede reconocer, si ustedes se acuerdan, le reconoce cuando usted le ponen 10%, 53%, 92%, le reconoce, ¿no? Ya depende de uno cómo lo va a meter su dato.
Ya, ahora, jóvenes, yo necesito que este ejercicio esté en sus cuadernos. Que hagan este ejercicio, practiquen. ¿Por qué? Tienen que saber cómo salen estos datos. En el examen, yo les voy a dar una tabla similar, pero les voy a dar así. Miren, chequen. A ver, vamos a borrar este sa. Y sa. Así les voy a dar una tabla, más o menos, con datos incompletos. Y ustedes tienen que llenar estos datos de acuerdo a lo que ya saben, ¿verdad? No, Por ejemplo, me acá, parece muy ven, para encontrar protesto. este dato de acá, ¿cuánto sería? 47. 47, ¿verdad? Para encontrar este dato de acá, 1. con 1, bien. Para encontrar este dato de acá, 51. porque siempre el último valor, ¿no? Y para encontrar este dato de acá, 1. el dato de acá, 22. 22. bien, se entiende. Y así vamos a trabajar, jóvenes. Por eso es importante que ustedes practiquen, ¿ya? Así que armen esta tabla en sus cuadernos, ¿ya? ¿Se entiende? Ya. ¿No hay dudas, preguntas, consultas? Ya. Para la siguiente clase ya vamos a tomar en cuenta este ancho de clase, que todavía no lo hemos visto, ¿no? Que hemos determinado acá, la anchura de clase. Vamos a hacer un ejemplo donde sí vamos a considerar una anchura de clase, ¿ya? Termino de dar ese ejemplo la próxima clase y les voy a dar un práctico medio larguito relacionado a las tablas de frecuencia. Van a llenar hartas tablas y su examen va a ser en base a eso, de tablas de frecuencia, ¿ya? Así que practiquen, anoten estas fórmulas, se las voy a pasar, este documento. Voy a terminar de grabar.